Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy buenas tardes, bienvenidos a 3 en 1. Hoy le vamos a mandar un saludo a Charo, que está con este clima un poco pachucha. Así que le mandamos un beso. Mua, mua, mua. Y bueno, hoy vamos a tener un programa especial. Estamos acá con una invitada de lujo, que es Clara Chevalier. Ella es secretaria general de CONADU. Y bueno, un poco la idea es hablar de financiamiento universitario y de toda su trayectoria como mujer sindicalista, que nos parece como súper interesante en los tiempos que corren. Así que bueno, vamos a empezar hablando. Bienvenida, Clara. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Gracias. Estamos acá masticando caramelo, ¿viste? Claro, porque Sí. el lipo nos auspicia. No, y nos da un poco de felicidad Sí, también. ¿no? Qué cosa buena los caramelos Parece en que tiempos de estamos Milei. mascando. Claro. Estamos Parece... mascando coca, ¿viste? Parece que... Bueno, Clara, primero que Clara nos acompañó hace, ¿qué fue? ¿Un mes? Ponele O que dos. hace un mes, sí. Ahí, Creo que sí. hace un mes y medio por ahí. Ponele, sí. Nos acompañó con una nota, con una entrevista, gracias a nuestra gran amiga, hermana, en mi caso, Dani Losigio, que también ha pasado por este programa ya La varias invocamos, veces. aprovechamos para invocarla. Le mandamos un beso, que está ahí en plena mudanza también. Y bueno, me presentó a Clara, de alguna manera. Le dije, estoy pensando, ¿y con quién hablo sobre este tema? Bueno, obviamente tiene que ver con esta lucha que viene llevando la comunidad universitaria, ¿no? Y científica en torno a la ley de financiamiento universitario. Bueno, las condiciones no solamente de infraestructura, sino también de los salarios, de las becas, del financiamiento de investigaciones. Y bueno, nos llegaste de alguna manera y te insistí un montón para venir. Así que gracias, porque sé que estuviste súper ocupada y vamos a charlar un poco sobre eso. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que sí, viene siendo un año agitado. Nosotros asumimos la conducción de la CONADU recientemente. Recientemente, en diciembre del año pasado. Y entonces, bueno, fueron unos primeros meses recontra intensos, también porque así de intensa está la vida Así de es. quienes vivimos de trabajar con Milei. Pero bueno, sí, perdón que demoré, pero fue así, barajando todo eso. Yo quería empezar un poco en torno a tu carrera. O sea, ¿quién es Clara? ¿Cómo llega? Nos interesa, primero, que la CONADU es un organismo, ¿no? Yo siempre lo pienso como un organismo con un peso, ¿no? Institucional muy fuerte. Entiendo que llegaste, digamos, a ser secretaria por un voto. Pero antes que eso, antes que llegar ahí, ¿cuál fue tu recorrido para llegar a ser secretaria general? Bueno, en primer lugar, bueno, yo me crié, hice mi primaria y secundaria en Neuquén y, bueno, cuando ya estaba terminando decidí migrar, venir a Buenos Aires a estudiar. Tenía ganas de estudiar historia. Uh-huh. Y mis padres estaban vinculados un poco a la Universidad del Comahue. Yo no tenía ganas de estar en ese mundo vinculado a ellos, entonces dije... ¿Tus viejos historiadores también eran de las No, ciencias mi vieja es de sociales? letras, mi viejo es músico, pero tenían su vinculación ahí, entonces yo dije, bueno, no, quiero ir como a un mundo nuevo. Sí. Y me vine a estudiar acá con la idea de ser profe. Yo quería ser profe de secundaria, la verdad. A mí me gusta mucho la docencia. Y mi objetivo era ese, y la verdad que, bueno... cuando terminé la carrera, me convocaron de la Universidad Jauretche, que estaba formándose, Sí. y me sentí convocada por un proyecto de universidad que pensaba en la docencia, ¿no? Que finalmente tenía mucho trabajo en pensar el cómo, no solo el qué, que a veces está muy en el centro, lo disciplinar, ¿no? En las universidades, sino el cómo, porque justamente empecé a trabajar en una materia del ciclo inicial que trataba de armar ese puente entre una primera generación de universitarios
y la universidad que recién estaba llegando a ese territorio, ¿no? Sí, estamos hablando de Florencio Varela, ¿no? Exacto. Para todos los Sí, oyentes sí, en una y época oyentas, donde empezaron a haber un montón de universidades en el conurbano. como que política, empezaron a ampliar. digamos, del gobierno de Cristina y de Néstor también. Sí, con una oferta académica muy importante, Hermosa. con grandes Ingeniería en intelectuales petróleo, y digo, demás. cosas... No, pero además incluso, o sea, como abriendo ese panorama, dándole a la gente del conurbano lo mejor, ¿no? O sea, Sí. la mejor Sí, son oferta académica. universidades que incluso, bueno, propusieron una discusión sobre el modelo de universidad, ¿no? Pusieron ahí, digo, retomando algunas tradiciones, discutiendo otras. Bueno, ahí en esa búsqueda de una forma propia de hacer universidad, que tenía que ver con la época en la que estaban surgiendo, con los territorios en los que estaban surgiendo, bueno. Y eso la verdad que a mí esa convocatoria a ese trabajo, la verdad es que me cambió la vida, porque de repente terminé trabajando en un nivel educativo que no había sido mi idea inicial. Y bueno, a partir de eso empecé a dar clases de historia, no solo de historia argentina, sino de historia del movimiento obrero. También ahora doy clases hace ya un tiempo en la UBA, en la carrera de la que yo me recibí, de historia de Asia y África. Qué interesante. Y entonces, sí, re lindo. Entonces se fue armando así. Y bueno, y en el medio, yo era más bien militante territorial. De hecho, en mi carrera, cuando estudié historia y todo, nunca milité en facultad. Me da un poco de fiaca ese mundo. Militaba más en territorio, en el peronismo. Y claro, cuando ganó Macri, yo dije, no, bueno, esto hay que ir a los sindicatos, hay que organizarnos, no sé, como que tuve empezamos todos a hacer asambleas, a qué sé yo, en la universidad. Bueno, terminé metiéndome en el sindicato, como que discutí en la asamblea cómo estaban organizando no sé qué cosa. Y me acuerdo que el compañero del sindicato me dijo, ¿vos qué discutiste? Vos vení, a ver, ¿qué propones? Bueno, y como bueno, que bien que te abrieron, ¿no? Exacto. Abrieron las puertas. No, re lindo, que el sindicato en La Jaureche es un espacio hermoso, la verdad que es un espacio hermoso. Y bueno, y así me fui sumando al sindicato, trabajando, haciendo cosas de comunicación, haciendo distintas cosas. Y bueno, y terminé siendo la secretaria general del gremio, de ahí de Jaureche, en una experiencia que para mí fue muy fuerte en el sentido de que la política en el sur del conurbano es una política bastante masculina. Mis interlocutores... ¿Vos decís que solamente en el sur del conurbano, Clara? No solo, pero bueno... Porque ahora tenés un panorama general, ahora que estás, ¿no? En la FRISU, que es el Frente de Sindicatos Unidos, tiene 31 sindicatos. Entiendo que ahí... Yo te vi en una foto, creo que en una de las notas del sindicalismo, no me acuerdo bien cómo se llama, y eran todos varones, todos te diría... mayor de 50 años para ser y vos. Sí, medio cupo parezco. Es como tipo... Sí, bueno. Sí, pero bueno, es cierto que esa fue mi primera experiencia. Bueno, lo hablábamos con Dani hace poco a raíz de otras cuestiones y hablábamos con esta amiga en común, y hablábamos de cómo yo me empecé a sumar al sindicato y caía a las conversaciones de los dirigentes, que eran todos varones, y o se quedaban todos callados porque no podían seguir teniendo las charlas que tenían cuando yo estaba, o estaban teniendo charlas de autos, de minas, de fútbol, como una charla que es la charla previa a la charla en la que tenés que efectivamente tirar y aflojar, negociar cosas, qué sé yo. Una charla de ablande en la que se arma una camaradería que es muy importante. Claro. Sí, total. Y una charla en la que una del todo no puede participar. Sí. Entonces, bueno, hablábamos de las estrategias que te da para todas las organizaciones, ¿no? Las organizaciones militantes pasa lo mismo. Digo, en las instituciones también. Sí, o te mirás el partido de fútbol los domingos para tener que hablar el lunes y empezar a negociar desde un pie de igualdad, ¿no? Desde un pie de igualdad, tal cual. Te tenés que dar estrategias. Yo en general como que ahí fui adoptando una estrategia que era como, bueno, si yo estoy incómoda, los voy a incomodar a ellos también. Y entonces, bueno, lograba más o menos como romper las situaciones como más de pacto entre ellos y bueno, ir trabajando ahí. Y bueno, la verdad que para mí esa fue una experiencia como re interesante también. Sí. Porque finalmente igual en ese espacio donde todos eran varones, donde todo es como sos la nueva también, ¿no? Sos mujer, joven. Sí, varias secuencias espantosas, por supuesto, ¿no? Digamos, por ejemplo... Pero aún así te hiciste camino ahí. Sí, y fui como
fui corriendo lo que era complicado para mí, digamos. Por supuesto que muchas veces se pensó, además por mi edad, que yo tenía relaciones con no sé quién, bueno, digo, todo ese Claro, tipo una de serie de cosas se situaciones que se asumieron, o incluso, no sé. Que no llegaste ahí por tus propios méritos, sino porque tenías... Claro, porque hacías una discusión política. Claro, no, sino porque ella tenía una relación con alguien, o era hija de, o era pariente No, de... o relaciones sexuales. Ah, ok. La idea de que Bien directamente explícito. por ejemplo, no sé, que le fueran a pedir al secretario general permiso para encararme. Como si yo tuviera algo con quién era el secretario general en ese momento. Claro. Yo era la adjunta, Ujú. ¿no? Ese tipo de cosas, como... cosa que nunca fue, que yo, mi respuesta, también en este tono de si ustedes me incomodan, yo los voy a incomodar, me bajan el precio diciendo que tengo relación. Claro, yo les hacía el chiste como, ¿cómo están pensando que yo tengo relaciones con vos? Ese tipo de chistes, pero quiero decir, esas cuestiones las pongo así sobre la mesa porque son las cosas que están sobre la mesa cuando vos estás construyendo una referencia. Total. Cuando apareces en un lugar que institucionalmente nos espera que haya, bueno, una compañera de determinada edad o lo que sea, ¿no? Entonces todo eso estuvo y todo eso lo fui sorteando, qué sé yo, también muchas veces, al yo venir, por supuesto, después de un secretario general, mi compañero, además un compañero con el que yo puedo laburar recontra bien y por eso también las cosas no son individuales, ¿no? Si yo estoy donde estoy es porque mi compañero me sostuvo al bebé en las asambleas, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Digo, y mis compañeros en general, pero tengo el antiguo secretario general del gremio, como mi dupla, ¿no? Con quien yo laburé mucho, con mucha confianza, con mucho sostén mutuo. Y claro, lo cierto es que esas cosas no podrían ser sin el apoyo colectivo, pero bueno, a la vez siempre es una tensión y qué sé yo, las autoridades muchas veces querían seguir conversando con él y no conmigo, Por supuesto. ese tipo de cosas. Claro. Bueno, Inclusive las mujeres. Bueno, sí, yo creo que sí, igual Porque malo creo que varón. forma parte también, porque obviamente las mujeres podemos ser claramente machistas, y digo, forma parte de esta cosa de también, me parece que ella, como que hay algo, ¿no? Y hay un miedo ella también. llegó porque es la nueva, porque no sé qué, porque, bueno, ¿no? Como lo establecido. Bueno, entonces en todo eso vos tenés que darte estrategias de poder que son particulares, que tienen que ver con eso, con por ahí ser disonantes, ¿no? Y entonces, bueno, ver cómo entablar esos diálogos, construir esas confianzas sin esos vínculos de camaradería, digo, todo eso, sin ser de un nosotros que se presupone que es el que tiene que estar en esos lugares, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, te tocó ahora un momento súper complicado de la educación pública, quizás el más complicado desde la vuelta de la democracia. Y bueno, empecemos como marcando un poco ese conflicto desde cómo vos lo viviste, ¿no? O sea, desde sus comienzos y bueno, y cómo trabajan los gremios en medio de esta crisis sin precedentes que es la de la educación pública, porque aún así, bueno, siguen habiendo gremios, siguen existiendo, siguen estando en la lucha, o sea... Mal que le pese a Milei. Mal que le pese a Milei y mal que le pese a un montón de gente que piensa que los gremios son todos chorros. Sí, es fuerte eso, ¿no? Sindicalistas son chorros, tienen mansiones y todas esas cosas, obviamente para deslegitimar el movimiento obrero trabajador y las luchas obreras, ¿no? Ya lo sabemos. Pero bueno, quería que me enmarques un poco eso, cómo fue estos 2 años y medio de lucha. Bueno, yo creo que también que la CONADU haya cambiado la línea de sus autoridades expresa un poco esa situación como crítica en la que estamos. Capaz no hubiera sido así en otro contexto, ¿no? Y en ese sentido me parece que habla bien de los reflejos de las organizaciones sindicales, ¿no? Como tomando nota también. Claro, porque ganaste con un voto de diferencia, ¿no? 62 a 61. Sí. Un voto de diferencia con una dupla, entiendo yo, que venía hace 20 años o que era la misma línea, digamos, histórico. Sí, histórico. Y sí, efectivamente, bueno, ganamos con un voto y fue una elección, yendo a una elección como opositores, después de haber estado fuera de la federación por bastante tiempo, muchos sindicatos de los que integramos ese frente, porque bueno, ya en la última elección había habido algunas tensiones y bueno, y de hecho esta elección la tuvimos que construir con muchísimo cuidado, porque además, vos decías bien, el gobierno de Milei, que es enemigo de los sindicatos, entre otras cosas,
por ejemplo, no hay veedores para las elecciones, no hay marco. Claro, hay una cuestión institucional que no funciona, no que solo no las funciona. paritarias. Exacto. Nada de lo que tiene que ver con lo colectivo funciona. Entonces, ¿cómo haces para construir una elección en la que hay 2 listas cuyo resultado sea reconocido por todas las partes? Claro. ¿No? Lo cual no es fácil. Y además con una parte que venía de estar medio afuera, entonces con diálogos cortados, bueno. Bueno, fíjate lo que pasó en la UOM, ¿no? Estos días. Bueno. ¿No? Con la elección Sí, también. para mí ahí igual no hay una elección amañada, lo que hay es el juego de Techín, ¿no? Es como muy, muy claro porque es una elección local la que está siendo impugnada y desde ahí se impugna el Secretariado Nacional. Claro, sí, hay algo es raro. muy extraño. Fíjate que vos tenés todas las seccionales funcionando y una intervención nacional por una seccional. Claro. Es muy difícil, incluso a nivel como institucional, cómo queda ese sindicato, ¿no? Pero bueno, no, eso es Yo lo gravísimo. puse como ejemplo de cómo se meten los intereses Totalmente. corporativos, económicos y políticos. Totalmente, que uno tiene que velar, es Exacto. verdad eso, y que en este marco que vos no tenés Ministerio de Trabajo, porque de hecho lo que pasa con la UOM es que al no haber Ministerio de Trabajo, al no haber instancias de mediación, se va directo al Poder Judicial. Claro. Y el Poder Judicial, a los vínculos con los poderes corporativos, digamos, es un ámbito muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, uno no tiene que llegar, justamente nuestro trabajo era construir una elección que no se judicializara. Claro. Que pudiéramos evitar eso en un escenario como este, que no. Entonces, bueno, trabajamos mucho, primero tratando de construir acuerdos muy dificultosos. Ese congreso electoral duró todo el día porque estuvimos como 8 horas en la acreditación de los congresales, que es la parte difícil en la que se cuenta con qué porotos entra cada uno. Y fue muy, muy peleado eso, y por eso estuvimos tantas horas discutiendo eso. Nosotros íbamos con una diferencia más amplia y nos fueron achicando la diferencia a lo largo de la jornada, lo cual es lógico porque era el oficialismo, digamos, Obvio. y nosotros jugábamos con una junta electoral oficial y todo eso, y está bien, es así. Pero bueno, sí fuimos con un montón de compañeros de sindicatos, Sí. como de otros sindicatos, con la idea de, bueno, todos veamos esto. Porque además era una elección que es con urna, es un voto secreto. Entonces, claro, había que ir contando los votos ahí a viva voz y bueno, que todo el mundo lo viera y que fuera reconocido por todos. Y de esa manera fue que, bueno, pudimos arribar una elección, eso, que funcionó. Digamos, que nadie impugnó y que además, aunque fue una diferencia de un voto, bueno, medianamente todos reconocimos y ya está, ¿no? Ahora, desde que asumió Milei nosotros no tenemos paritaria, ¿no? Hemos tenido reuniones en las que se nos imponía un número, el número que por ahí se le estaba imponiendo también a estatales en general, que además eso es una novedad porque nosotros no somos la misma paritaria, ni el mismo convenio, ni nada. Sí. Y bueno, nos imponían eso y se iban. Ahora, recientemente, después de toda la pelea, después de las acciones judiciales, bueno... Las marchas universitarias que tuvieron mucha adherencia social. Muchísima. Como hay ciertas cosas, entiendo que ustedes lo pueden visualizar. Una, me parece, de las primeras cosas que se fue reflejando de que, che, hasta acá, le decía la sociedad, en algún punto el gobierno tiene legitimidad, pero le van poniendo ciertas cosas de, che, mirá, la soberanía, esto de las tierras, pero me parece que el antecedente es la marcha universitaria, es la universidad. Después es un desgaste, ¿no? Porque no puedes estar movilizando todo el tiempo por, además, 1.000.000 de cosas, porque tenemos 1000 frentes abiertos. Pero me parece que fue un gran antecedente de apoyo social, transversal además. Transversal, sí, es que yo creo que el desafío que tenemos, porque en esta medio doctrina de shock que implementa este gobierno, ¿no? Que te bombardea con 20.000 cosas, que cada uno ómnibus, está ¿no? aislado, exacto, uno está aislado paralizado en su malestar que parece individualísimo, aunque es todo lo contrario. Esto de los sufrimientos, el endeudamiento, ¿no? Todas estas, el pluriempleo, bueno, nos va entrampando y aislando en el marco de una segmentación de la comunicación, además, que cada uno lee lo que lee. Bueno, yo creo que la universidad pudo ponerse en el lugar de lo común, de lo compartido. Y eso lo pudo hacer en parte porque es de las pocas instituciones a las que todavía seguimos yendo todas las clases sociales, ¿no? En parte porque es una institución en la que conviven las distintas tradiciones políticas, ¿no? Entonces es una institución que
sigue siendo algo común y que sabemos que funciona acá, en Jujuy, en Ushuaia, ¿no? En todo el territorio. Claro, importante en ese sentido, porque además es eso, ¿no? Cómo construir democracia si no compartimos espacios. Si transitamos por barrios distintos, por hospitales distintos, por escuelas distintas. Bueno, el neoliberalismo se ha vuelto experto en fragmentar. Sí. Esta última versión, bueno, aún más. Pero creo que entonces el trabajo es reconstruir lo común. Y creo que eso se hizo muy virtuosamente con el tema tierras también. Y para mí eso fue una grata sorpresa, porque la verdad que el tema de la tierra, de la propiedad de la tierra, es un tema bastante tabú en una sociedad como la nuestra, en la que la propiedad está concentrada en pocas manos desde siempre. Sí, en la que tenemos un territorio muy enorme. extenso. Somos muy poca población en términos de esa extensión. Digo, no sé, es toda Europa occidental, donde en Alemania nada más hay 60 millones de personas, como sería la provincia de Buenos Aires. No, real. Sí. En nuestro caso está toda concentrada en el conurbano bonaerense. La población general de la nación. Y digo, che, la gente no puede alquilar, no puede acceder a la vivienda. No puede ser Pero tenemos una extensión. Hay algo ahí también que... No, recontra. Para pensar también, digo, en términos de lo que viene, ¿no? De lo que viene para adelante para el 2027. Bueno, yo creo que ustedes decían ahí algo que es importante, que es que se van construyendo como unos mojones, una agenda, ¿no? Y creo que ahí la cuestión de la tierra, de los alquileres, es una cuestión fundamental porque además es uno de esos temas que que nos muestra más evidentemente que esta democracia es hija de la dictadura, ¿no? Que esta democracia que tenemos hoy, que discutió un montón de cosas de la dictadura, que juzgó, que avanzó en un montón de cosas, no desmanteló las bases, la estructura económica dispuesta por la dictadura, ¿no? Y entonces tenemos un sistema financiero desregulado, con tasas de interés que son una locura, un banco hipotecario prácticamente privatizado y una propiedad dolarizada. Desde ese momento para acá, el acceso a la vivienda y a la tierra, como vos bien decías, se ha vuelto un imposible para los sectores populares, salvo algunos destellos, una política, pero la verdad que estructuralmente nuestro país... Sí, el procrear, por ejemplo. Exacto, pero bueno, son destellos, pinceladas que un gobierno puede llegar a dar. Ahora, estructuralmente el Estado argentino, incluso en el banco hipotecario, en estas cuestiones, está armado de manera tal que la vivienda no es un derecho. No. Por más de que en la letra lo diga, ¿no? Como derecho de segunda generación, como dicen los juristas, obviamente no hay una capacidad progresiva de aplicación de ese derecho, ¿no? Y es un tema para los sindicatos también, porque, digo, ¿en qué momento nosotros vamos a tomar el alquiler como una cuestión paritaria? Porque, yo digo, es muy distinto pensar qué implica un salario en una persona o un grupo familiar que tiene que alquilar que en un grupo familiar que no lo tiene que hacer. O sea, es realmente un abismo, ¿no? Sí, entonces, ¿lo están discutiendo para una familia esto como un elemento? Sí, un palo y medio. Claro, sí, mira, lo que sí empezamos a trabajar en la CONADU una política de tratar de generar insumos colectivos para el acceso a la tierra, ¿viste? Y ahora, entonces, firmamos un convenio con el municipio de San Vicente y por 50 terrenos. Y esos terrenos, entonces abrimos una convocatoria de los gremios de base de CONADU de la región y entre todos los sindicatos del país construyeron criterios para no hacer un sorteo, sino justamente criterios para hacer una selección que tuviera que ver con las necesidades, con que el terreno fuera allí donde más era necesario. Exacto. Y entonces se privilegió, bueno, el no tener una propiedad, se privilegió el tener personas a cargo o personas con alguna discapacidad también, ¿no? Como distintos elementos que se fueron construyendo colectivamente, que se hicieron públicos incluso, y que a raíz de eso se fue construyendo un listado. Y la verdad que empezamos el convenio con 30 terrenos, lo pudimos extender en 20 más, así que prácticamente quedaron cubiertas todas las personas que estaban con una necesidad concreta, ¿no? Que no tenían vivienda, que estaban con un problema habitacional. ¿Y van a hacer ahí casas?
¿Hay un Bueno, y la plan de idea es- construir un barrio? ¿Cómo? Claro, estos terrenos están en un barrio que está muy bueno en ese sentido la política de vivienda del municipio de San Vicente, porque Ujú. ellos armaron unos loteos, que son unos barrios que ellos los van cerrando desde el municipio, pero los cierran con el objetivo de que haya una seguridad y que se pueda ir construyendo de a poco, ¿no? Porque la idea es que en este momento alambrar, armar la plataforma, digo, todos los pasos Ujú. son un salto enorme en relación a nuestro salario. Entonces, necesitamos acompañamiento para hacerlo, ¿no? Y entonces hay unas políticas de acompañamiento, por ejemplo, hay una escritura, se hace una escritura colectiva y eso lo hacen casi gratuito, o respecto de los alambrados. Facilita, el hay- Estado facilita. Exacto, van el acompañando. Estado municipal. Sí, el Estado, sí, en este caso, O el provi- Estado local No, municipal. facilita distintas cosas para que se pueda dar eso. Exacto. O sea, ustedes ponen las familias, digamos, Ujú. y ellos se encargan de todo el loteo. Exacto, el loteo y- ya está hecho y bueno, y ahora y lo la acompa- construcción, Exacto. las mismas familias. Las mismas familias, pero con una política de acompañamiento. E incluso Ah, hay mira. como, por ejemplo, está medio arreglado que los proyectos tienen que tener una forma análoga a Procrear, como para ir generando un barrio en el que la gente también Se quiera basaron en vivir, eso. que se pueda sostener. Bueno, esa es la idea. Para San Vicente también le sirve en términos de arraigo, de traer, ¿no? totalmente. Entonces, la verdad que, y muy interesante también la idea de ir tramitándolo en forma colectiva, ¿no? Que también me parece que es algo que es interesante porque otro problema que por ahí hemos tenido nosotros también pensando en lo que viene, Sí. ¿no? Otra dificultad es que muchas veces las formas de acceso a bienestar, que para mí ahí el feminismo tiene mucho para decir, ¿no? Las formas de acceso a bienestar muchas veces tienen que ver con mecanismos individualizantes, ¿no? En los que, bueno, lo que termina ocurriendo es un ascenso social, ¿no? Medido en esos términos así individuales y que por ahí terminan haciendo que, qué sé yo, que el laburante que ahora no tiene que alquilar se pague una prepaga, ¿no? Todas estas formas de privatizar Ujú. la propia existencia y finalmente parcelar lo común, ¿no? Y entonces, a mí me parece que ahí el feminismo tiene mucho para decir porque justamente el feminismo viene a decirnos bienestar y consumo no son sinónimos. ¿No? Y eso me parece que es algo que nosotros tenemos que discutir. ¿Cómo pensamos el bienestar? No puede estar anclado en el consumo. Ujú. Ahí tenemos un problema porque estamos en la misma clave entonces que el liberalismo, que el neoliberalismo, ¿no? Incluso, bueno, para los jóvenes, para todo, ¿cuál es la pertenencia? ¿Es el consumo? Bueno, entonces ahí me parece que la idea de que para que haya bienestar tiene que haber vínculos, tiene que haber cuidado, bueno, es significativa. Total. Y por lo mismo a mí me interesa esta línea de pensar el acceso a la vivienda en marcos colectivos, en marcos de cuidado, ¿no? Esto con acompañamientos, digo, eso me parece que le da otro valor, ¿no? Por supuesto, hay un esfuerzo propio recontra, porque la verdad que ahorrar en este marco es una osadía, digamos, Sí. y un imposible, pero a la vez tiene que haber un acompañamiento, un trabajo, un tejido. O sea, yo lo que estoy observando entonces es que ustedes lo que pudieron sostener lo sostienen desde la construcción colectiva en el marco ideológico, ¿no? O Ujú. sea, y que eso quizás genera lazos de solidaridad colectiva entre los mismos integrantes del sindicato, incluso de las comunidades educativas, que eso es lo que hace que se salve que salve el sindicalismo, ¿no? Y bueno, yo o creo sea, que como sí, es el hermenéutico. intento, es la búsqueda. Después, Claro. bueno, vamos a ver cómo nos va, pero yo creo que es la búsqueda, que hay que trabajar desde ahí. Y que es muy importante, sí, por eso yo lo pongo mucho en valor a lo que hizo nuestra Secretaría de Acción Social, esto de ser transparente, ¿no? O sea, que esos terrenos, que los criterios fueron eso, que la selección de las personas, entonces anonimizadas incluso, se hizo un cuadro, bueno, todo un laburo muy, muy prolijo, se hizo frente a todos los sindicatos, se hizo con todos los sindicatos, entonces, y después se hicieron públicos todos los criterios, digo, todas esas instancias de transparencia al interior de las organizaciones y también son muy importantes para cuidar, porque efectivamente lo colectivo tiene que estar fuera de sospecha para que sirva como un marco de cuidado, ¿no? Y todo el tiempo, como ustedes decían, se tejen miradas de sospecha sobre lo Totalmente. colectivo. Y a mí me parece interesante esto, que como experiencia, porque justamente rompe lo estigmatizado que está el sindicalismo
en parte porque hay cosas que son ciertas y en parte porque la derecha con eso se hace un festín, ¿no? Para decirlo más llanamente. Y en ese sentido, como de vuelta vuelve a cobrar, valga la redundancia, todo el sentido de lo que significa un sindicato para un trabajador y una trabajadora, ¿no? Como no es solamente la organización del trabajo en sí mismo, sino en esto que pensaba Perón, ¿no? De cómo organiza tu vida. Sí. Digo, va más allá de, che, vamos a solamente hablar de la paritaria. Y me parece que ese rol, que en estos tiempos, la verdad, felicitaciones, porque justamente es un marco muy hostil, tratando de ser transparente, tratando de decir, che, hay formas de hacer sindicalismo peronista, súper transparente, con una cara de mujer. Lo quiero decir. Con cara de mujer. Digo, por su representación, porque a mí me parece muy importante decirlo. Vos, bueno, lo describías al principio, y una de las cosas que más quería charlar con vos tenía que ver con ese rol, porque además en el medio de todo esto que vos estás diciendo, fuiste madre. Sí. Por eso hace un rato decías, bueno, porque mi compañero además me sostenía el bebé mientras yo estaba hablando, y digo, hay veces que en nuestro imaginario como mujeres, acá miro a nuestra operadora también. Pobre, que no la saludamos a Yelén. Sí, por eso la saludamos ahora, pero lo difícil que es siempre pensar en las dirigencias políticas, sindicales también, digo, en esos criterios, de poder liderar, ser madre, ser profesional y ser esta pseudo exigencia de ser todo genial, ¿no? Nunca equivocarte, nunca meter la gamba porque porque toman eso para, ¿no? Nada, me parece que es algo para admirar, digamos, y sobre todo. Yo no lo pensé tiempos. igual, yo te digo que yo. Si lo hubiese pensado, no lo hacías, ¿viste? Hay que poner el cuerpo y el tiempo. No lo hacías. No, o sea, que yo sí el cuerpo pensé. Y el tiempo, sí, ¿no? claro. La cabeza, sí. la emocionalidad. No, muy, muy desafiante, la verdad. Y por momentos muy, muy difícil, como que yo hay veces que termino como hecho un nudo, ¿no? Porque no, por momentos me sentí en una pandemia, ¿viste? No termino de la demanda sindical y empezó con la demanda del bebé, y yo como, bueno, dando la teta en un plenario, no sé, como todo eso para mí se hizo muy infinito, y además, ustedes saben, las noches con bebé no son noches exactamente, entonces era como un continuado, bueno, ahora estoy recién como sintiendo de nuevo, pero claro, fue un proceso de mucho extrañamiento conmigo misma también, porque yo decidí tener un hijo cuando ganó Milei, porque dije, vamos a contrapesar tanto horror. Medio que fue esa mi intuición, como necesito... ¿Pensaste quizás que no tenías tanto para hacer ya después? Sí, dije, bueno, hagamos algo lindo. Ahora estoy más tranqui. Tipo. Claro, bueno. Ahora que se acabó esto del sindicalismo, claro. Ahora estoy más tranqui, ahora que no somos más peronistas, bueno, seguro que me echan, así que... Sí, claro. Bueno, no, y entonces... Y después, la verdad que yo estaba medio de licencia todavía, sí, puérpera, directamente puérpera, pocos meses. Y mis compañeros empezaron con el tema de, bueno, por ahí estamos por ir a las elecciones en Conadu y ¿cómo te ves vos? Y yo me acuerdo que me desconecté de esa reunión y dije, no, gracias, un beso. Y me fui todo el verano, me tomé mi tiempo para pensar y bueno, la verdad que yo decía recién de mi compañero del gremio y también es muy importante mi compañero en casa, digamos, Matías, mi pareja, Matías Oberlin, que estuvo militando en el Observatorio de Tierras, así que... Sí, que lo tuvimos acá hace 2 semanas. Bueno. Gracias también, Matías, gracias. Todo el laburo que hizo. Él es una masa, es la persona con la que yo me animé a decir, bueno, puedo ser madre sin dejar de ser todo esto otro que quiero ser. Digamos. Eso también es gran compañero, ¿no? Gran compañero, tal cual. Además es eso también, un militante, un dirigente, digo, que está al frente de claramente una lucha colectiva. Digo, de las dos, miren ustedes, de las 2 grandes luchas comunes que hubo de la sociedad, ustedes fueron la cara visible. Sí, es loco eso. O sea, para pensar ahí, pero y digo esto porque... Una de las grandes repercusiones también, viste, para el gobierno que mira mucho las redes sociales y mide mucho esa conversación digital y bla,
lo más hablado, lo sacaron el otro día una consultora, lo más hablado fue lo de la ley de tierras, Malena Pichot hablando con el observatorio, Sí. con él, y digo, no sé, creo que hubo 50 millones, digamos, Sí. de vistas. Sí, re loco, sí, es algo que yo no miro tanto el mundo de las redes en general. Mati sabe mucho más de eso que yo. Pero muy, muy fuerte. Para mí eso es... Yo me acuerdo la última vez que hablamos de tierras, capaz que fue con la 125, Exacto. ¿no? Sí. Y Yo ahí, mi fue- papá me dijo por primera vez sos kirchnerista, sin que yo me diga a mí misma, ¿no? Pero fue en el Claro, 2008. y sí fue el momento de transición de una generación entera que dijo, total. ok, estoy acá. Pasa Sí. que ahí se conjugaron un millón de factores al mismo tiempo, que bueno, eso es como la magia de la realidad. De la realidad política, ¿no? Hay un factor de casualidad, hay un factor de causalidad Total. y hay un factor en donde todo se viraliza y se hace una bola gigante y empieza como ahí. Sí, hay voluntades Para bien, que de también repente para se bien o para mueven. mal, ¿eh? Porque también Obvio. con las cosas malas sucede lo mismo, ¿no? En Sí. donde se conjugan elementos y se arma una bomba atómica sobre algo que es una mentira también, digo. Total. O Y sea, bueno, por ejemplo, esto, sobre la ley de tierras, la bandera esa, Sí. filtrada en el partido, pintada toda esa dimensión como artesanal, que es de esa rebeldía, que valió la pena, que nos Ujú. sirvió de festejo como que colectivo. despertó también un gen argentino que estaba Sí. medio dormido en los laureles de la séptima internacional de la derecha, en donde quiere, claro, transnacionalizar todos los valores, globalizar todos los valores de mierda, porque hay que decirlo así, de construcción de comunidad, de individualización, en medio de ese contexto, de repente surge la comunidad a través de Sí. la selección y a través de una bandera y a través de una sábana. O sea, Sí. es como fue todo No, muy y lo loco esos importante días, ¿no? de compartir una alegría, Sí. ¿no? De tener una alegría en común para poder hablar entre todos, no sé. Esto que para mí es, yo lo vivo también, bueno, cuando yo les decía que no tuvimos paritaria desde Ujú. el comienzo y que bueno, en un momento, en junio logramos una paritaria. Y ¿Cuánto lograron? y logramos 21,33 en una cuota. Es un montón. Sí, Porque no venían. veníamos de menos 50, o sea que también no es una respuesta total, No. pero, bueno, la negativa a la paritaria la rompimos y pusieron un porcentaje que mereció la consulta y en las consultas en todo el país, bueno, la CONADU aprobó como resultado de eso. Ahora, Fue de todo las más altas. Sí, recontra, sí, creo que sí. No También sé que si estaban hay muy otra. atrasados los salarios, ¿no? Pero- Sí, pero ningún otro gremio que está atrasado igual que ninguno otro No. lo logró. No, fue Sí, no sé si importante. camioneros un poco tuvo una paritaria buena, pero no sé si llegó a Aceiteros eso. tuvo una buena Aceiteros, también. ahí está, aceiteros, sí. Bueno, pero en ese momento hubo un montón también de versiones, de nada, está más que bien, digamos, discutir si una oferta es buena o mala, pero empezó a haber dudas del tipo, no sé, si hay negocios, ¿viste? ¿Quién está haciendo negocios? Acá nadie está haciendo negocios, ¿no? La verdad que es todo un disgusto ir a negociar con el gobierno, por supuesto, Total. pero bueno, uno tiene la responsabilidad de dar respuestas materiales también, ¿no? La universidad es un Totalmente. símbolo, pero también es el trabajo de los compañeros, ¿no? Es nuestro trabajo y nosotros vivimos diciendo, es nuestro trabajo y eso es muy importante porque en universidad, bueno, no en muchas universidades en el mundo hay convenio colectivo, por ejemplo, porque en pocos lugares sí. se piensa al trabajo universitario como un trabajo, ¿no? Entonces es todo un laburo también de los sindicatos, y ahí quería traer que, bueno, que la lucha universitaria es una lucha que mantenemos todas las federaciones juntas, ¿no? Que hay ahí, digo, si la universidad logró aglutinar es por el laburo colectivo de un montón de incluso de los rectores, ¿no? De sectores que por Totalmente. ahí no estábamos tan de acuerdo están en en el otros CIN, momentos. ¿no? Claro, estamos todos juntos acá armando esto. Pero claro, uno dice, qué eficaz es el gobierno en esta política de ponerlo en duda todo, de construir desde la desconfianza, ¿no? Y entonces, qué valioso resulta que podamos creer en algo común, como el Sí. Mundial. Y uno dice, en otras épocas, no sé, te decían, no, este es el opio de los pueblos. Yo me acuerdo cuando entré a Puan, me decían, Obvio. no, el fútbol, Pero obvio. esa cosa que
el pueblo distrae. Como que que no, yo ¿no? siempre digo lo mismo, que el trosco es una persona triste. Es como que critica hasta los parámetros de felicidad, ¿viste? El peronismo siempre te habla de felicidad, de la única ideología, pero los troscos son gente triste, güey. O sea, como ¿Viste? siempre Pero- la lucha, esa cosa. No, pero incluso desde Déjame disfrutar la- algo, hermano. Sí, Tatana, Dale, dale. quiero ver un partidito de fútbol. ¿Por qué sin Por sentir eso- culpa? ¿Por qué te vas a sentir culpa? No, e incluso, viste, la intelectualidad también, viste, Ay, esa idea sí. de, bueno, el fútbol, esta cosa que, bueno, cosa lo distrae popular, al ¿no? pueblo, sí, bueno. Y, claro, yo veo en este mundial, y Milei también especuló con lo mismo, porque Total. Milei metió las leyes cuando estaba el mundial, Totalmente. pensando en que iban a Están estar todos en en esta Narnia, otra, claro, viste, entonces yo pasa lo de Adorni, meto la ley de tierra, ¿no? También Pero pensó en Adorni eso. tampoco aguantó igual, Y ¿no? no aguantó. Creo que este año viene un poco en caída y que se nota. Porque Se si nota. no hubiera pasado. Sí, Como pasó lo del 3%. sí. Digo, pasó. Nosotros lo tenemos muy presente, ¿eh? Pero no hay mucho avance y nadie está escandaloso en Plaza de Mayo, ¿no? Spert Pidiendo, mismo. por favor, no sé Spert qué. mismo. O sea, está bien, lo corrieron, pero Spert no es un tipo que cargue sobre su espalda con el discurso público contra él, ¿no? Me parece que Adorni más, y que también tiene que ver, sí, con los ciclos. Pero bueno, me parece eso interesante también para tomar nota en este momento lo importante de combatir esa desconfianza, ¿no? Que siempre fue para nosotros, para los intelectuales, los sectores medios, los académicos, estoy armando ahí un nosotros medio Sí. raro, pero quiero decir, siempre fue la desconfianza un valor del razonamiento, ¿no? Y en este momento, ¿no? Bueno, esto, dudar. Bueno, la desconfianza es muy importante, siempre fue muy importante en el pensamiento. En este momento yo creo que la desconfianza es muy utilizada como un sentimiento para desarticular lo colectivo, Ujú. ¿no? Y que nosotros, que siempre partimos de que la reflexión tenga un componente de duda, yo creo que hay que tomar nota de que esa duda, esa desconfianza está siendo utilizada por las derechas, ¿no? Y permitirnos esto, la zambullida en la creencia, ¿no? Soltar un poco ese estilo, porque me parece que es un estilo muy utilizado por las derechas, y de hecho, en la paritaria fue increíble cómo trolearon a lo loco, además de que, por supuesto, había dudas y está bien, también hubo como una política en relación a capitalizar esta desconfianza y horadar lo sindical justo en un momento en que lo sindical estaba pudiendo dar alguna respuesta. Claro. De hecho, yo le comentaba a las chicas, después que tuvimos la primera entrevista, que fue Sí. telefónica, que fue la más vista, digamos, de nuestro programa, te quiero decir, y veía los comentarios y me sorprendía. Yo digo, pero es obvio, uno podría decir, che, no es todo. Pero veía los comentarios y digo, me asombra, Sí. porque si yo, que yo soy también estatal, pero municipal, un munipa, con todas también las estigmatizaciones que eso tiene. Pero digo, la paritaria de los estatales, el resto de la administración pública y demás, es un desastre. Si a mí me llenan el 20%, abrazo a cualquier sindicalista. Sí. Digo, a pesar de que hay una pérdida del poder adquisitivo de más del 40%, ustedes tienen un poquito más, pero digo, vos Sí. decís, che, y de una, ¿no? Y después hablamos de volver a sentarnos, que es lo que le están pidiendo ahora, entiendo yo, Sí. con este último paro del miércoles, volver a sentarse, porque era condicionalidad, ¿no? Bueno, vos no me condicionaste, acepto el 20, pero seguimos luchando porque seguimos perdiendo Sí. condiciones. Y además ahora tienen el fallo de la Corte y tienen que cumplir la cautelar, la verdad. Y para eso no se necesita paritaria, porque yo te hubiera dicho, bueno, para aplicar la ley se necesita paritaria antes de que hubiera todos estos fallos. Ahora tienen que ejecutar los fondos y aplicar la cautelar que está vigente, incluso indicado por la Corte Suprema. Entonces ya, Sí, digo, ya no hay- hay más. ya no hay más excusas. Y el incumplimiento es flagrante y en ese sentido nosotros estamos de plan de lucha. Bien, y para hablar de este plan de lucha, bueno, el 12 de agosto llamaron al paro y la movilización, que fue en el día de ayer. Que empezaban las clases, ¿no? Sí, y lo que está previsto es del 18 al 21 de agosto, carpas por la Universidad y la Soberanía. Me gusta que hayan puesto lo de la soberanía. Sabes que lo hicimos en el primer cuatrimestre también. Amo. O sea que, claro, ya veníamos con esa idea de, bueno, tenemos que... Porque además... ¿La viste? No sé, también porque nuestra idea es esta de que
también la potencia de la universidad es su territorialidad. Sí. Entonces, laburar desde las carpas, en cada lugar, vinculándose con las agrupaciones, con las organizaciones, con las problemáticas que haya en cada territorio. A eso llamaron, ¿no? En esa mesa federal. Exacto, a eso llamamos. Y bueno, y ahora vamos a estar llevando la carpa a Pisurno. Así que vamos a estar ahí enfrente de Pisurno. Como la famosa carpa blanca del Exacto. menemismo, ¿no? Un poco... En eso vamos a estar. Bueno, eso, todo un desafío, pero le vamos a poner el cuerpo a eso, plantando el reclamo de la universidad pública, y luego la semana siguiente tenemos 48 horas de paro. Exacto, 27 y 28 de agosto, Exacto. 48 horas de paro nacional. Sí. Ahí, con esto de se abren o no se abren las universidades, ¿es cierre total, docentes no docentes? Sí, en principio cierre total, docentes no docentes. Pero bueno, yo puedo hablar por la parte docente y yo te digo, sí, vamos al paro esos 2 días. Bueno, allí estaremos bancando la parada de nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras y todos los trabajadores, aún aquellos que no piensan igual que nosotros, porque estamos a favor de los trabajadores en general, ¿no? Y sí, la verdad es esa. Te agradecemos, se nos fue de todo el programa, volando. pero muy volando, te agradecemos un montón. La compañera ahí sosteniendo su niñera, le mandamos un beso. Gracias, también, Marce. porque está justamente, ¿no? Ahí Sí. con estos dos grandes militantes, esta pareja militante de causas... Gracias a la abuela también que vino las nobles. últimas semanas a instalarse porque no podíamos cuidar al bebé lo suficiente. Le agradecemos también a ella. Pero no le A la faltó radio, nada, claro. ¿eh? No, está No, bueno, bien, eso es una Manu. cosa, ¿no? Que nosotros siempre hablamos acá en la Agarrar el radio, cuidado. que claro, que el cuidar es muy solitario en la ciudad, ¿viste? O sea, si no Recontra. tenés un padre que te ayude, una madre o algo, o plata, no tercerizás No. el cuidado, no hay una construcción comunitaria del cuidado. No, y Pero la bueno, verdad es que esto- yo estaba en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, Mati hablamos estaba de militando eso. la tierra, era como justo coincidía, y dijimos, bueno, abuela, ¿podés venir, por favor? Mi amor. Y mi mamá, que tiene 60 y poquito, que tiene re su vida, y me dijo, bueno, está bien. Está bien, vino el nieto, está Sí, bien. Está pero bien. bueno, tiene su vida, Sí, ¿viste? obvio, bueno, le agradecemos a ella también. No hablamos lo que la compañía fue a la ONU la semana pasada. Bueno, No importa, ahora una pero próxima. en ¿A dónde? esta, en la No, causa. a la ONU no, a la Comisión Interamericana. Sí, a la OEA, en A la realidad. OEA. A la OEA El- a presentar a una audiencia que se hizo a raíz de una presentación sobre la reforma laboral. Y estuvo bien interesante. Fuimos abogados laboralistas, jueces laboralistas, sindicalistas, el CELS, todos en una comitiva representando a la sociedad civil argentina, hablando en contra de la reforma laboral. Y solo ¿Eso les... dónde? En la OEA, En en la- Washington. en es. Washington. Sí. Solo les dejo un comentario de cierre que hizo la secretaria ejecutiva de la comisión, que dijo, luego de que el Estado Nacional intentara argumentar con bastantes dificultades en defensa de la reforma laboral, la verdad que por momentos colapsaban, pedían papeles, era una situación así medio de desborde, de dificultad en la argumentación, y el cierre que hizo la secretaria ejecutiva fue, los escuché decir muchas cosas, pero no escuché una sola palabra de trabajadores ni de lo humano. El gobierno le dijeron. Eso le dijo la secretaria ejecutiva al Estado Nacional, diciendo, bueno, Al Estado Nacional Argentino, ¿no? exacto. O sea, Bueno, tremendo. y eso es lo que debate también la para iglesia, otro ¿no? programa. En la Magnífica Humanitas también, ¿no? El tema Exacto. de lo humano, ¿no? Es ¿Dónde muy quedó? importante. Bueno, también el rol de la iglesia en relación a la ley de tierras, central, porque ahí tejiendo, bueno, justamente, ¿no? En un momento en el que lo humano está tan en riesgo, bueno, el humanismo de la iglesia Totalmente. es fundamental, es una Fundamental. línea fundamental. Yo creo que ¿Cómo que nos bueno. acercó Francisco en eso, bueno, el otro día tuvimos una conferencia, hace un tiempo ya, un mes y medio, tuvimos una conferencia de prensa por el tema de la ley de tierras en CONADU. Vinieron distintas voces a hablar y uno de los que vino, un obispo, con la tradición que tiene la universidad de haber corrido a la iglesia, ¿no? De la iglesia, sí, universidad. sí, Entonces sí. yo decía, qué loco este tiempo, y lo discutíamos en nuestros espacios, Hermoso. y bueno, decíamos, bueno, este es otro momento, ¿no? Es un y punto de encuentro de lo Sí. común de lo que hablabas antes. Sí, lo de la Exacto, casa por eso común. nos encontramos. o sea, pero bueno, Clara, gracias. gracias por venir. Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, militante, madre, tremenda Sindicalista. historiadora, sindicalista y, bueno, aguante las mujeres dirigentes. Y le pedimos disculpas al programa que viene. Quédense al aire, que vienen a escuchar un montón de jazz.
Y Gracias, gracias a Talle. Yelén, nos vamos escuchando una canción sobre el trabajador y la trabajadora, ¿no? Chao. Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo.